5 autores potosinos al borde del olvido. Poesía para deleitarse durante la pandemia. Bienvenido a la cuarta cápsula de 5 autores potosinos al borde del olvido. Poesía para deleitarse durante la pandemia. Esta ocasión, conoceremos los textos de una autora que sin darse cuenta escribió la ficción de su propio porvenir. Asunción Izquierdo de Albiñana, o la imperecedera necesidad de la escritura. Y cuando parecía que la primera noche había vencido totalmente a Tahit, he aquí que, del oriente, renació espléndido Tayoapa, señor de dioses, dios de señores, cabeza flamígera y victoriosa sobre el ombligo opaco de la tierra. Invicto guerrero rojo, tigre moteado, que reanudó la batalla con sus 7 flechas lumínicas, dando caza a la tropa de las tinieblas. Texto extraído del libro Mahacuagui Mouqueya, Ana Mairena, editorial El Corno Emplumado. El 6 de octubre de 1978 ocurrió en la Ciudad de México un crimen que daría mucho de qué hablar. Una pareja había sido degollada con machete. El alevoso ataque los había sorprendido mientras dormían. Se trataba del político Gilberto Flores Muñoz y su esposa, la escritora potosina Asunción Izquierdo de Albiñana. Más tarde, el nieto de la pareja sería enjuiciado y declarado culpable por parricidio, siendo condenado a 28 años de prisión. En 1985, el escritor Vicente Leñero publica una importante novela de no ficción, Asesinato, el doble crimen de los Flores Muñoz, donde realiza una investigación develando ciertas anomalías, omisiones y otras inconsistencias a lo largo del proceso, así como otras valiosas aportaciones. Hija de un sacerdote y una monja que renunciaron a sus pasadas convicciones para poder estar juntos, Asunción Izquierdo nació en 1910 en San Luis Potosí. Llevó a cabo sus estudios en el Colegio Inglés de San Luis. En 1932 debutó en el Universal Ilustrado, con el cuento Una aventura blanca. En 1928 contrae matrimonio con el político Gilberto Flores Muñoz. En 1938 publica su primera novela, Andreida. Su ferviente entrega al ejercicio literario siempre cayó en conflicto con los intereses de su marido, por lo que usó distintos seudónimos, Alba Sandois, Pablo María Fonsalva y finalmente el que sería su otro nombre definitivo, Ana Mairena. Publicó también las obras Caos, 1940, La Selva Encantada, 1945, La Ciudad sobre el Lago, 1949, Los Extraordinarios, 1961, Cena de Cenizas, 1975, los libros de poemas El Cántaro a la Puerta, 1952, y Coplas de mi Provincia, 1955, por mencionar algunas. La novela Los Extraordinarios fue finalista en el primer certamen Biblioteca Breve Seix Barral. Se basa en el crimen ocurrido en 1959 en la Ciudad de México. Mercedes Casola y su amante fueron asesinados a puñaladas. Aunque nunca se detuvo al culpable, en la historia de Asunción Izquierdo figura un personaje nacido en Aquismón, quien llega a la ciudad y después decide robar y quitarle la vida a Mercedes, nada menos que con un machete. Sin embargo, el premio fue declarado desierto, lo que llevó a la escritora potosina en ser la primera mexicana en obtenerlo. Su novela Cena de Cenizas fue publicada por el sello Joaquín Mortiz. En ella se relata la historia de una joven pareja que se enamora en medio de una masacre, que no es sino un tlatelolco maquillado. La novela culmina con la emulación de una nota periodística, que a modo de presagio relata el asesinato de uno de los personajes. Asunción Izquierdo dejó inconclusa una obra titulada El caballo de Aluz. En el momento de su muerte, llevaba escritas 346 páginas. Escuchemos algunos de sus poemas. Esclava. Te anudaré si quieres la corbata, y te haré la comida. Descuida, a medida que aprenda, yo sabré hacerme grata. A tus pies, de rodillas, mi dulzura bien atenta a tu gesto, y en esto, por supuesto, no soy sino mujer a gran altura.
mas cuando oigo tu voz en tono de amo y te obedezco al punto me pregunto si es a ti que obedezco o a lo que amo. Tedium vitae. Trabados en mí estáis, otoño y muerte, que me place que estéis así trabados. Va siendo para mí cuestión de suerte ver a cercano fin mis desagrados. De adolescente amé la vida fuerte, cielo, mar y montañas por aliados. Fue dulce para mí la entrega inerte, gozosa y entera en manos de los hados. Pero hoy, que de la magia de los dones me queda apenas el sentir raído y un pobrecito cuerpo hecho jirones. Cansada de surcir sobre surcido, reposo al fin, desnuda de ilusiones, del cuervo atenta al último graznido. Fragmento. Cuna más blanda no tuvo, infante alguno de espuma, la voz que enmielé con preces para mi niño de azúcar. Poema insertado en la novela Cena de cenizas. Mira, si tú pudieses comprender cuán necesario le es a Dios mi ínfimo y humilde dejar de ser. Cómo de tan desconocido el morir, tórnase inexistente y en muriendo quien morir tiene, no alcanza a ver la muerte que le marca su ir. Tampoco el avanzar de él en círculo, creando el confuso hacer y deshacer. Si pudieses, ay, si pudieses, medir el despilfarro de la rosa, el pájaro, el hombre y la estrella, en el continuo hacer y deshacer de Dios, tendrías la respuesta. Sus poemas reflejan el tedio de la vida y retoman los constantes temas de la muerte y la soledad. Trabaja en verso libre y medido por igual, del mismo modo que adopta la rima consonante o asonante. Desafortunadamente, hoy en día resulta casi imposible encontrar sus obras. Existen pocas copias, pero no han desaparecido del todo. Están ahí, esperando resurgir. En este sentido, parecen seguir frescas las palabras de su amiga Marcela del Río, quien le dedicara unas líneas cuando se enteró de su muerte, que rezan así. Escribía novelas que firmaba omitiendo su primer nombre, hasta que la carrera política de su esposo clausuró esa posibilidad. Entonces, antes de aceptar el asesinato de su expresión, prefirió el camino de la disolución de su identidad, escribiendo escondidas en una máquina de escribir, también oculta. Al morir mi madre, Asunción envió una corona y perdí contacto con ella. Solo volví a saber de su vida cuando el periódico me trajo la abominable noticia del segundo crimen que el mundo cometió con ella. Parece haber nacido solo para ser asesinada. Agradecemos que nos hayas acompañado durante esta cápsula. Te esperamos en la siguiente.